Un saludo muy cordial, estimados amigos. Gracias por una vez más entrar en vuestros hogares, llevándoles aquel mensaje de salvación para conocer al Hijo de Dios. Estimados amigos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, a través del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, dijo lo siguiente: esto empero es la vida eterna. Aquí está la vida eterna, amigos, para nosotros. Que conozcamos a ese solo Dios verdadero. Porque hay un solo Dios. Por eso Moisés decía en sus escritos: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Hay un solo Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo decía: yo y mi Padre una cosa somos. Y el apóstol Juan decía: en el cielo dan tres el testimonio: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan en uno. A ese Dios solo y verdadero tenemos que conocerle. Y luego dice: y a Jesucristo, al cual has enviado. Y necesariamente, amigos, tenemos que conocer quién es ese Jesucristo que Dios el Padre envió. Ya envió a Jesucristo. No solamente están escritas en la Biblia acerca de Jesucristo, la historia misma nos cuenta, porque hace 2000 años aquel Jesucristo vino a la tierra. Y a ese Jesucristo tenemos que conocerlo. Porque Dios ya había anunciado con mucho tiempo, 800 años antes de que se cumpla aquel nacimiento del Redentor, ya habían hablado los profetas, así como profeta Isaías, como el profeta Miqueas, y de mucho más antes Moisés también anunció la venida de Jesucristo. Nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 20: y enviará a Jesucristo, al cual fue antes anunciado. Porque dice la Escritura: no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas de Dios, comenzando desde el profeta Moisés, del hombre más manso, el más humilde de la tierra, que en los 5 libros que él escribió, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, desde ahí comenzó a escribir respecto de Jesucristo. Y luego, comenzando de todos los profetas, desde el profeta Samuel, comenzaron los profetas a anunciar la venida de Jesucristo a la tierra, como el gran profeta Isaías en el capítulo 53, aquel capítulo mesiánico donde relata la vida, relata cómo tenía que ser Jesucristo
rechazado por el mundo entero, el cual tenía que venir a perdonar nuestros pecados en aquel altar de madera en el Gólgota. Profetizaron Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel. El profeta Daniel nos revela en sus escritos, inclusive con fechas exactas, acerca de la venida del Mesías príncipe. En la profecía de las 70 semanas. Luego los profetas menores también hablaron, como Ageo. Ageo nos dice: vendrá el deseado de todas las gentes. Y como Malaquías también nos decía: vendrá aquel, dice, ángel a su templo. Bendito sea nuestro Dios, amigos. En Hechos capítulo 3, versículo 18 también nos va a decir. Dice lo siguiente: empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todas las palabras que Dios habló por boca de sus profetas, todas las profecías, todas se van a cumplir. Muchos ya se están cumpliendo, como el caso de la venida de Jesucristo. Dios habló de antemano, de muchos siglos atrás habló, y luego se cumplió. Su Cristo vino a la tierra, su Cristo padeció, su Cristo sufrió, su Cristo murió en la cruz, tal como estaban las profecías escritas. Y nos dice también Lucas capítulo 24, versículo 27, también nos dice que todo ya estaba anunciado de la llegada del Mesías. El Mesías, aquel ungido de Dios, aquel Jesús, a quien el ángel le puso ese nombre y le dijo: se llamará Jesús, Salvador. Aquel ya vino hace 2000 años a la tierra. Aquel verbo de Dios se hizo carne. Y como dice el profeta Isaías, en capítulo 7, versículo 14, también nos dice: porque Dios mismo os dará señal. El nacimiento de Jesucristo sería algo milagroso, un prodigio grande, jamás visto en la humanidad, único. ¿Por qué? Porque una virgen concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención del hombre, del varón. Eso quiere decir ese milagro, en que la virgen concebirá y parirá hijo, y será Emmanuel. Emmanuel quiere decir, amigos, Dios con nosotros. Dios mismo sería manifestado en carne. Aquel verbo se hizo carne en vientre de una virgen, de María, cuando estaba en Nazaret. El ángel Gabriel le anunció y ella aceptó humildemente y dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando comenzó a gestarse, a mostrarse ya el embarazo de María, José, que estaba comprometido ya con María para un futuro matrimonio, quiso abandonarla secretamente. Pero el ángel hizo entender a José y le dijo: José, no temas de recibir a María, tu mujer, porque todavía ni siquiera habían ido a la luna de miel. Porque le dijo: el que está en el seno de María es engendrado del Espíritu Santo y su nombre es Jesús. Así es, estimados amigos,
cómo Dios cumplió todas esas profecías tal como están escritas. Y luego dice acá Lucas 24:47, vamos a lecturar, muy claro vamos a lecturar, amigos. Lucas 24:47 nos dice, Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés. Las escrituras comienzan con los escritos de Moisés, quiere decir con el Pentateuco, con los 5 libros de Moisés. Desde ahí comenzaron ya las profecías de Jesucristo. Comenzaron ya a anunciar la venida de Jesucristo. Comenzando desde Moisés y de todos los profetas. Declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Entonces, nuestro Dios, esta venida de su Mesías, de su Jesucristo, ya lo había anunciado. Y está en todas las escrituras. Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros conozcamos. Y para nosotros saber de Jesucristo, no vamos a ver un cuento, una leyenda, una historia de los hombres, no. En San Juan 5:39 dice, escudriñad pues las escrituras. Aquí están las escrituras. Y escudriñar, ¿qué quiere decir? Investigar, analizar. Porque en ellas dice, tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El único libro que va a dar un testimonio auténtico, verdadero, propio y fiel es las Sagradas Escrituras. Después los hombres han creado otros libros, otras interpretaciones, aún desconociendo la divinidad de Jesucristo. Pero Jesucristo es único y Jesucristo vive por siempre jamás. Por toda la eternidad vive Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios mismo hecho carne. El Hijo de Dios, el Verbo. Y luego también, amigos, vamos a poder entender pronto más acerca de este nacimiento, de esta venida del Mesías. Gracias, amigos, por su atención y será hasta una nueva oportunidad.